ver, como hemos puesto en investigaciones anteriores, en la alquimia deja constancia de los procesos, de cómo se hacen los homúnculos, y como por ejemplo Paracelso, que ya lo hizo en su día, se arrepiente y dice que estos son uno de los arcanos más negativos y que no buscan el origen de Dios. Entonces, por lo tanto, trabajar con esto es un sacrilegio. Yo no estoy interesado en la muerte. Lo único que me interesa a mí es la conservación de la vida. Entendemos el por qué decía esto Paracelso. Si os ponéis a investigar su vida, da con el homúnculo antes de llegar a la piedra filosofal. Y como un Frankenstein, ¿no siente curiosidad por ello? El devolver la vida a algo ya muerto, ¿no despierta curiosidad en usted? Y lo hace mediante mercurio. De hecho, en la receta, si tenéis un poquito de cabeza de alquimista, entenderéis que cuando se refiere a mercurio, en todo eso, en todo ese mejunje que pone, que hay que ponerle, se refiere a que el que ordena esa materia es el mercurio de los filósofos. Entonces, partiendo de esa base, entenderemos que lo que hizo Paracelso, más que un homúnculo, sería tirando a un engendro. Porque si tú realmente quieres hacer un homúnculo, deberías haber llegado primero a la piedra de los filósofos. ¿Por qué? Porque lo que hace es poner en su mejor estado a aquello en lo que se quiere transmutar. ¿Pero no era esa la base del trabajo de su abuelo, señor? ¿La reanimación del tejido muerto? Mi abuelo era un hombre muy enfermo. ¿Y cuál es el mejor estado de algo que tiene que ser en miniatura? Pues que lo haga, evidentemente, de tu propia simiente, proyectándola hacia la piedra filosofal. Y es por eso que Paracelso seguramente haría un engendro y se arrepintiera, incluso el homúnculo se le revelaría porque no estaba bien hecho. No había llegado a la piedra filosofal. Está usted hablando de disparatados desvaríos de la mente de un lunático. Por eso mismo, señores, nosotros nos gusta hacer las cosas bien. Todo esto ha sido un darse cuenta hasta el día de hoy en los homúnculos. Eso quiere decir que si nosotros nos damos cuenta desde un primer momento antes de iniciarlo, seguramente no existiría ni esta lista de reproducción. Pero como nos damos cuenta de que esto también ayuda a entender la naturaleza, sí deciros que hicimos en la primera investigación que nos salió un homúnculo, lo volvimos a repetir en la segunda, pero como utilicé un calefactor diferente, le dio, y encima era otra época del año, resultó que lo que hicimos fue achicharrarlo. Por eso se ha quedado, ya lo habéis visto y lo he mostrado, ese homúnculo muerto, se ha quedado así más chico. Me preguntaréis, bueno, ¿y por qué no te has quedado el primer homúnculo que nació también muerto? Porque lo partí por la mitad y descubrimos que sangraba. En este caso, seguramente, si lo parta por la mitad, que no lo he hecho porque pretendo resurgirlo y darle vida... ¡Dame creación! eso, no lo he partido por la mitad, pero me parece a mí que este homúnculo está más bien calcinado, porque tiene misma forma, misma coloración y mismo de todo, con la diferencia que se nota como más rígido. Por eso os hice lo de tirarlo para que escucharais el sonido que hacía. El otro era como más viscoso. Sin embargo, sigue siendo viscoso porque al enredarle el cable para la electrólisis, me lo he cargado un poquito. Entonces, yo dudo que vaya a salir. De todas formas, yo siempre tengo fe hasta el final, como he tenido con los homúnculos, pero sí deciros que haceros una idea de que esta va a ser la última investigación de homúnculos, por lo menos hasta que lleguemos a la piedra filosofal. Porque como creador, tienes que pensar y decir, ¿voy a darle vida a algo que esté sufriendo o voy a darle vida a algo que realmente pueda darse vida, que disfrute de la vida, que goce de la vida? Y todas estas cuestiones, que por eso Paracelso inclinó la balanza y se encargó el homúnculo. La muerte es la muerte. Nosotros tenemos que ver esto también. Entonces yo, eso sí, como padre, creador de mis homúnculos, intento que no se mueran por el camino. Entonces se entiende que sabiendo este proceso de electrólisis y teniendo a un engendro muerto, se intente llevar a cabo esta investigación. Pero que no voy a empezar a ordeñarme de nuevo, ni nada, ni os motivéis, porque eso ya os he dicho, que para eso piedra filosofal. Así que este seguramente sea el último vídeo de homúnculo que os dejo hasta que lleguemos a la piedra de los filósofos. Señor, yo soy un científico, no un filósofo. Sí, mi amo. Ahora le traigo los ingredientes necesarios. Y aquí tenemos lo que nos sobró de la otra vez. Joder, es que nada más abrirlo ya se están viendo las virutitas, ¿eh? Y cómo no, aquí está la madre del cordero. Buah, esto tiene que echar un pestazo que te cagas. Buah, qué pestazo huele esto. ¿Y esto qué es?
todo lo que se ha hecho con corazones y riñones. Corazones y riñones son solo juguetes. Bueno, no sé lo que es, pero huele un pestazo. Pero no, yo lo que quiero son los homúnculos. ¿Y ahora cómo veo yo? Vale, tengo un plan. ¡Fo, qué pestazo! ¡Buah! 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 Saludemos a mi creación. Ahora sí. Toma, huele. ¿Cómo la ves? Hostia, tiene esta pelo, ¿no? Espérate, a ver si esto lo coge la cámara. Se parece mucho a ti, ¿eh? Vamos, enfoque de cámara. Ahí, mira. Vamos a ver si lo hacemos vivir. Hay más probabilidades de dar vida a este escalpelo que de arreglar un sistema nervioso roto. Pero ¿y los trabajos de su abuelo, señor? Mi abuelo solo hacía caca. ¡Vida! ¡Vida, me oye! ¡Dame creación! ¡Vida! Bueno, y ahora, como va saliendo bien, vamos a coger otra materia plasmática que la llevamos con la investigación del Hormus y que, como habéis podido comprobar, salían una especie de sales o tierra. Estas sales tienen vida vegetal en su interior por la cara, como ya hemos mostrado. Entonces, como para la electrólisis es muy importante las sales, esta vez no la vamos a hacer con orina. Vamos a poner estas sales. Va a ser todo enteramente plasmático. ¿Por qué? Porque estas habéis comprobado el minúsculo tamaño de la planta. Queremos saber si, por lo que sea, se da que está todo ahí en lo mismo y por obra del Espíritu Santo o cualquier mutación así, pues pase a la planta y tenga el homúnculo la esencia de la planta. De alguna forma hayamos conseguido que tenga vida. Sería muy bonito. Así que como tiene más probabilidades que con sales haga la electrólisis, vamos a vertirle sales plasmáticas, sacados del material plasmático. O sea, que todos se quedan familia. Mira, que os la enseño. Joder, tenéis que ver esto. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Veis la energía plasmática? Pero aparte, ¿la sentí? ¿Veis cómo se mueve todo? ¿Lo veis? Y ahora mira, si yo me aparto, solo es en esto. Que se ve la virutita esta como si estuviera la tele encendida que yo os decía. Y que en otro lado no está. Y veis que, en comparación con la semana pasada, se puede decir que hasta han cogido color verde las plantas. Sí, sí, por lo general sí. A ver el otro. Pero vaya, que se nota que es material plasmático, plasmático, ¿eh? A ver, vemos el otro. Aquí está. A ver qué onda este. Uf, voy a tener que dejar la cámara.
Madre mía, no han destrozado el chiringuito. Joder, y todas las instalaciones en general las tengo que volver a reparar. Su puta madre. Bueno, ahora lo primordial. No. Y aquí se ha roto algo, menos mal. Que esto se ha quedado aquí y las investigaciones de aquí. Oh, no, sí. No. 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 ¡Ah! No. Está todo echado. Puede ser verdad esto. Bien. A ver. Pues si no me equivoco. Si no me equivoco. Esta tiene que ser la del rocío radiactivo de la investigación de parapsicología y esoterismo. Así que menos mal que ya se acerca la primavera porque ya más rocío no tengo. Mis campilluelos, tenemos un gran problema. Os lo enseño. Al querer poner aquí al homúnculo, he tenido que apretar y ha salido una especie de bilis viscosa y se han separado en dos. Bueno, se han separado en más de dos, después cuando la ha tocado el agua, ¿pero lo veis? Entonces, quiero que se vea bien. A ver, quiero que se vea bien. Porque es como si tuviera... Es como si tuviera una capa que si la dejo caer, escuchar el sonido. Bueno, no sé si se escuchará bien. ¿Ve? Pero como es rígida, pero realmente está viscoso. Y por eso se me ha separado. Entonces, no sé si podremos rearmarlo o podemos hacerlo. O sea, desde luego esto ya de por sí es un fracaso. Pero pues vamos a intentar arreglarlo. Aquí tenemos el rocío este, que ya os comenté de la noche de Halloween. Y aquí tenemos el agua radiactiva con un poco de sedimentos de homúnculo. Así que ya... A ver si esto se puede ver bien para que veáis los sedimentos de homúnculo. ¿Lo veis? Los cachitos negros son sedimentos de... ¿Veis los sedimentos de homúnculo? Claro, pues lo que ha pasado es que aquí, entre que ya lo había medio roto y tal, entonces hay que buscar una nueva forma de llevar esto para adelante. Así que... vamos allá.
A ver, mis campiñuelos, como esta pila le había dado mucho uso, digo, no vaya a ser que por lo que sea, porque lo he visto con más potencia, entonces le he puesto la que tenía en el otro lado y parece que de aquí yo diría que va saliendo, pero sin embargo la reacción de aquí me costaría más verla porque está así tumbada. A ver si pongo yo el móvil aquí se ve mejor. Sí, 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 está jalando. Fijarse bien. A ver, ahí quiero que se centre la cámara, el foco de la cámara. Os recuerdo, campiñuelo, que esto estaba cerrado y el otro estaba herméticamente cerrado igual. Y mira, son como una especie de plantas que se han desarrollado, pero que no han llegado a más. Y que le ha salido así, aquí. Y en el otro, como podéis comprobar, pasa exactamente lo mismo. Podría confundirse con hongo, pero yo creo que se ve claramente que son como plantas. Cosa da igual, la cosa es que vamos a meter todos los mejunjes aquí a ver qué pasa. Y de hecho, de haber juntado una agua plasmática sacada del hormuz con otra, yo pensando que se iba a volver cada vez más blanco, se está volviendo cada vez más azul. Me está gustando. A ver cómo va. Ah, vale, ahora lo tenemos aquí. Ahora mismo no está enchufado, ¿vale? O no, porque estamos jugando con agua y no soy muy listo ni muy inteligente, pero a ver, tengo entendido que el agua y electricidad malo. Y a ver, ahora cómo recogemos toda esta agua plasmática. Ah, tengo una idea. Hala. Y removemos. ¡Oh! Oh, mira, viene mejor.
Ahora sí. Ahora sí está funcionando bien. ¿No veis? ¿Veis todo lo que se está generando ahí? Lo que pasa es que el rocío no puede salir porque le hemos puesto el tapón, pero sin embargo sí puede entrar algo de agua plasmática. Y entonces por dentro del tarro blanco, eso es muy buena señal, eso es que está funcionando. Después aquí se está generando tanto que apenas se ve. Lo único que sí se puede apreciar es que hay un montón de sales más. De estas sales vemos que hay sedimentos de homúnculo de cuando hicimos el trasteo. No sé si podré enfocarlo. ¿Lo veis? Sedimentos de homúnculo, pero sin embargo, todo esto de aquí son las sales nuevas que se están generando. Y realmente solo lleva media hora. Es decir, en otros experimentos, como por ejemplo, hasta estos de aquí, el relleno, estos de ahí, dieron, dieron como para 8 horas. Y estamos viendo que en esta media hora también hemos utilizado las sales anteriormente señaladas, pero es lo que he dicho, que están mezcladas con las de homúnculo. Esta es la nueva que se está generando y solo lleva media hora. Y lleva más que las 8 horas de todo. Se ve que han mezclado varios plasmas obtenidos de forma distinta. Se ve que esto está jalando además, mirad qué burbujita. Y ahora vamos a intentar ver dónde tenemos nuestro homúnculo muerto, que no sé, ahí está. Directamente no podemos apreciar más por el plasma, que aparte se ve que es plasma porque ya estáis viendo todas las virutitas. Pero mirad cómo ahí, sí, se genera... Se generan burbujitas. Y vemos que en el positivo también esto está jalando que no veas. Ahora sí. Ahora sí. Oh my god. Van a ver homúnculos. Van a ver homúnculos. Buah, mira, guapísimo. ¿Lo veis? Todo lo que se ha formado alrededor de eso es plasma, ¿lo veis? ¿Veis el alrededor? Y fijarse. Tiene plasma por dentro y por fuera. A ver si es verdad que esto y esto no le eché en el tártaro de los homúnculos que hicimos la última vez que gasté. Ni esto porque lo estaba blanqueando, que como veis, se estaba blanqueando, ¿veis? Que creo que sí miente. Ni esto, que creo que es nuestro. Va, y esto tiene que ser... Sí, ¿verdad? Vale, me encaja todo. Y esto no me acuerdo qué era. Buah, y por supuesto va aquí, que no ve qué pestazo. ¡Puf! A ver, llevo como una semana que lo he dejado tal que así. Pero porque... Pero porque he tenido problemas. Así que la pila tiene que estar ya más que acabar. ¿Lo estáis viendo? A ver, se me acaba de romper esto de aquí, que estaba pegado esto de aquí. Y se le ha cambiado el color. Se me olvidó que estaba aquí, que igual era... A ver, vamos a ver. Sigue oliendo un pestazo.
Pero lo veo curioso porque esto era negro. Es que es otra cosa diferente. Y... a ver. Que quiero saber que... ¿Pero esto qué es? Qué curioso, ¿eh? Y era negro. También se nos cayó. Mira, mira, mira. Se ha solidificado. Pues muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y aquí yo creo que se me cayó un poco, que debería estar negro. Vamos a mirar qué nos encontramos. Buah, esto tiene que echar una peste. ¿Y dónde lo he hecho? Aquí mismo. Ahí se ve mucho negro. A ver. ¿Eso qué? Residuo. Esto dio la sensación que es algo, ¿no? ¿Sí? ¿Lo veis? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, claro, era imposible que estuviera con vida porque estaba una semana. Pues esto es un animalúnculo en toda regla. Y más animal que homúnculo. Mira, 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 mira. Pues ha sido un exitazo. Ahora esto, no sé dónde ponerlo, vamos a ponerlo aquí. Ya veré qué hago. Y ahora vamos a mirar lo que teníamos aquí. Me va a dar asco hasta tocarlo. Ya esto huele mucho a homúnculo. Aquí nada más que materia plasmática, que podemos quedarnos con este tarro porque la materia plasmática está aquí, pero fijarse que está compactada, ¿no? Que no se ve el grano, está compactada, está muy bien. Y seguimos con lo que teníamos aquí, a ver qué pasó. Os recuerdo que aquí había algo que se formó ya de antes con lo que hicimos del menstru y simiente, que fue lo que intenté enseñaros. Pero está demasiado oscuro todo, a ver. Ahí está, ¿lo veis? ¿Lo veis? Ahí está lo blanco. Que el problema era que no se podía sacar. Pero yo quería ver si parece que sea... A ver, esto no tiene pinta de ser vivo o muerto. Así que yo lo descartaría. El problema es que no podemos analizarlo, porque no me cabe en la pinza. Eso tiene que quedar viviendo ahí. O... Ah, vale, sí. Vale, vale. Pues hacemos eso. Y yo... Pues ya no sé si este era el menstru o la simiente. Creo que este era el menstru.
Sí, 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 mira, 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 mira. ¿Te puedes creer tú? Se coagula y se forma algo. Falta lo blanco. Aquí está lo blanco. Esto es lo que se formó. Y quiero ver qué es. Curioso que tiene pelo también. Pero no diría que es un animal. El otro sí tenía más pinta de animal, ¿verdad? Esto tiene pinta, además, no es como el otro que se podía aplastar. Esto tiene pinta de ser más rígido. Sí, suena rígido. Pero sin embargo, lo que sí me llama la atención. ¿Esto qué? No, esto es de la misma composición que esto, que no sé lo que es. Pero lo que sí me llamó la atención a mí es esto. Fíjate, tiene pelo. Tiene pelo también. Y esto se ha formado del menstruo. Esto sí parece un organismo, ¿eh? Sí parece. Pues sí, se forman cositas raras. Y esto ya os digo yo que me parece rarísimo. A ver, parece que son del mismo material. Pero al ser así viscosito, ¿eh? Y tener... Bueno, vamos a dejarlo aquí. Joder, pues este descubrimiento de homúnculo no lo esperabais, ¿verdad? Y ahora viene este que, como veis, hay algo ahí. Joder, que salen cosas raras. Hay algo ahí que no sé lo que es. Entonces, pues le damos. Lo que sea lo hemos aplastado. Mira, se forma lo mismo. Pues este es de simiente. Este es de simiente. Quiere decir que con la simiente y el menstruo se forman exactamente los mismos bichos raros. Mira, 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 mira. Ahora todo esto va afuera, ¿eh? Que me da hasta... Mira, 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 mira. Joder, esto porque no enfoca bien. Ahora, mira, 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 mira. A lo mejor son sale acumulado o lo que sea. El caso es que esto podría ser algo muy potente. Así que creo que debería de guardarlo todo. Lo que pasa es que me da tanto asco que lo voy a guardar todo en este tarro y me voy a lavar bien las manos. Ahí juntamos plasma con bichos raros y con porquería. ¿Y esto qué? Bueno, vamos a echarlo también. ¿Y hay algo más? No. Pues señores, como habéis comprobado, teníamos algo que no, aparentemente no tenía... y nuestro bichito. Que aparentemente no había nada y no solo cambia la coloración, sino que pasan cosas raras. Y entonces pues ya lo que hemos procedido, como no sé qué hacer con esta materia que hay, pues ahí abonando eso. Eso, y como no sé qué hacer con esta materia, pues lo vamos a dejar todo aquí, que menos daño hará. Pues como me huelen los dedos. Muerto hace 3 años. Muerto hace 2 años. Muerto hace 6 meses. Recién muerto. Pues bueno, mis campiñones, el resultado de la investigación son que al procesar en un matraz chiquitito, porque las cantidades eran chiquititos, menstruo con simiente o viceversa, la simiente metida en menstruo, se forman las cosas que habéis visto. Y a partir de las sales se van coagulando y se forman estructuras más complejas, que son las que se han podido divisarse. Y aunque en sí el mejunje era oscuro, veis que esa materia es muy blanca. El segundo punto es que al hacerlo dentro del huevo, utilizando solo simiente, porque el huevo recordamos que era el continente, o sea, lo fémino, obtenemos también resultados significativos porque salen como una especie
de animales de color negro, que cuando lo partimos por la mitad ya hemos comprobado que tienen hasta sangre. El problema es que no lo hemos conseguido visionar con vida, porque como es un proceso largo, pues no sé yo hasta qué punto se puede coger con vida. Mediante la electrólisis eh, cambian porque en vez de negro lo habéis podido contemplar que son blancos. Incluso la estructura que tiene por dentro al abrirlo es completamente diferente. Y mm, ya lo que sí podemos confirmar es que mediante electrólisis no lo resucitamos, que por eso lo quisimos probar. Pero sin embargo hemos descubierto otras cosas más curiosas. Y ya por último, y no por eso menos importante, como nuevas líneas de investigación, podría volverse a repetir lo de la simiente en huevo y con la bolsa escrotal que suele salir en la formación del homúnculo, hacerle una electrólisis. Eso me parecería interesante, para saber si así lo cogemos con vida. No obstante, al menos que haga esa comprobación, que no sé si la llegaré a hacer, se puede decir oficialmente que este es el último vídeo de homúnculo, hasta que, por lo menos, hasta que lleguemos a la piedra filosofal, y ya se verá si hacemos un homúnculo de verdad o no. Espero que todas estas averiguaciones, intuiciones y conocimientos obtenidos a lo largo de todo este recorrido no solo os haya gustado, sino que os haya sido didácticos, ya no solo para que sepáis cómo funcionan los procesos de creación, sino de cara a vuestro aprendizaje, de cómo se hizo la creación y a vuestro aprendizaje hacia el despertar. Sin más, me despido, un saludo, que tengáis buen día. Dale like si te gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, activa el punto, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto,